Bien, saludos. Tenemos la oportunidad de conversar con Moshe Moti Rosen desde Tierra Santa, desde Israel, porque cuando teníamos unas nuevas elecciones en mente, en septiembre, y la política en Israel está siempre convulsa, sobre todo en los últimos tiempos, pues surge una circunstancia en la que hay que librarse del terrorismo, porque siempre aparece como mala hierba. Por lo tanto, lo de la oportunidad a querido Mosé. Bueno, Carlos, te agradezco la convocatoria porque es una oportunidad para eh, comunicarnos con gente que seguramente como nosotros están eh, fuera de nuestro país, también están preocupados o por lo menos interesados por las alternativas, como tú dices, prácticamente inesperadas de este conflicto. Las elecciones a las cuales te referías, quintas elecciones, en lo que van los últimos tiempos, ya no estamos pareciendo lo que era en su momento Italia, con esto del ritmo comicial. Bueno, pues estas elecciones se iban a, o se van a realizar en noviembre y esperemos de que ese punto de vista, desde lo que hace a lo interno de nuestra sociedad, la situación se estabilice y eso también va a tener o va a repercutir en la seguridad. A propósito de la seguridad, lo que como seguramente ustedes saben en el exterior de Israel, en el mundo, en los últimos días, el Ejército de Defensa de Israel realizó una serie de operativos en la zona de lo que se denomina Judea y Samaria, más específicamente Jenin, Jenin que es una región con una importante presencia de organismos de terror como el Hamas y la Jihad Islámica que disputan el poder con la autoridad nacional palestina en ese lugar. La intervención israelí, que para nosotros en Israel puede resultar obvia, pero quizás para el mundo no tanto, porque decimos que estamos hablando de un territorio administrado por la Autoridad Nacional Palestina. Lo que sucede es que en este complejo conflicto la Autoridad Nacional Palestina, a pesar de ejercer el gobierno formal, no tiene la capacidad y quizás tampoco la motivación para hacer frente a las organizaciones de terror que han desplegado fuertes movimientos, fuertes acciones en los últimos meses que ocasionaron muertos y heridos en Israel. Para evitar la continuidad de estas acciones terroristas, entonces Israel intervino y en una última acción que tuvo lugar en el transcurso de esta semana fue capturado uno de los cabecillas de esta organización. Los primeros rumores que circularon en los territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina, o sea, la ribera occidental del río Jordán, y en la franja de Gaza, era que este hombre fue ultimado, pero Israel se apresuró para enviar fotografías y testimonios que el hombre está preso y no fue liquidado. Y esta publicación, no sé si esto se sabe en el exterior de Israel, esta publicación o esta iniciativa de publicar que el preso está en vida tenía o tiene por objetivo bajar la tensión y evitar que lo que está sucediendo, lo que sucedió esta última semana, desemboque en un escenario bélico abierto
entre Israel y organizaciones palestinas. Pero, y aquí, digamos así, la explicación de lo que está pasando en estos precisos momentos en el lugar en el cual estoy viviendo, que es en la frontera con la Franja de Gaza. Lo que sucedió es que la Jihad Islámica Palestina, que no es la organización gobernante en Gaza. Nuevamente acá también entramos en otra complejidad del tema. O sea, la Jihad también es un movimiento de alguna manera, por un lado aliado, pero por otra parte opositor al Hamas que tiene a su cargo la Franja de Gaza. Pues bien, la Jihad Islámica, a la cual el prisionero pertenece, amenazó con acciones de represalia. Acciones de represalia hay que tener en cuenta, por ejemplo, que así como yo estoy viviendo al lado de la frontera, pero también zonas o poblaciones no tan próximas al límite con la Franja de Gaza, frente a una amenaza de represalia pueden ser damnificadas. Y ese fue el motivo por el cual Israel interrumpió la circulación de los trenes en nuestra zona y también digamos, del transporte automotor, y hubo un cierre de rutas. Esto se está prolongando ya varios días y se ha creado una situación paradójica, porque por un lado esa represalia no se produjo. Yo creo que en ese sentido, entre comillas, la Yihad Islámica actuó de modo perspicaz o inteligente, porque percibió que manteniendo en vilo la amenaza tenía mayor efecto que disparando. O sea, porque mientras todo esto sucedía o no sucedía, nosotros estábamos en una situación de confinamiento. Y es por eso que para, digamos, romper con esta crisis o evitar algún desenlace más peligroso en las próximas horas, en los próximos días, Israel resolvió tomar la iniciativa y atacó hace una hora y pico a la Yihad Islámica en Gaza, en un operativo que se denomina Operativo Amanecer, y que tiene como objetivo cercenar los móviles militares de la Yihad Islámica en Gaza. Es un elemento importante porque me recuerda cómo Israel trata de proteger a todos y cada uno de sus hijos, y eso es un valor muy importante. Lo mismo que cuando se establece la idea de cuando todo el mundo es culpable, nadie es culpable, porque las culpabilidades se extienden y a veces se equiparan en circunstancias en base a la propaganda, y hay que ir ciertamente a los datos. Por ejemplo, un dato: en el año 2006 fueron las últimas elecciones en Palestina. Por eso es importante compararlo con que en muy poco tiempo en Israel va a haber 5 elecciones parlamentarias. Hay quien dirá, es un vicio. Los israelíes están enviciándose de ir a las urnas, pero es que hace 16 años que los palestinos no pueden ejercer su derecho al voto. Hasta el punto de que en aquel momento, a pesar de la distribución igual de voto entre Hamas y a la Autoridad Nacional Palestina, ganaron el elemento legislativo y se atrincheraron unos en Gaza y otros en Judea y Samaria. Y desde entonces la acción de la Autoridad Nacional Palestina ha sido tan buena que le están contestando en Judea y Samaria el poder y el control de su tradicional zona de autoridad. Por lo tanto, en esos 16 años las consecuencias son las que estamos viviendo, evidentemente, entiendo yo. Bien, añadiría al respecto que lo que acaba de suceder en la última hora, con mucha precisión, es que fue ultimado
el comandante de las acciones o de las amenazas bélicas de la Jihad Islámica, que creo que se llama Taysir Jamboree, y este Taysir fue liquidado por un disparo muy programado y muy preciso, y digo muy preciso justamente para no afectar a los vecinos en los cuales se encontraba. Esto también se vincula con lo que tú comentabas de la protección de los ciudadanos. Efectivamente, esta es una diferencia que yo creo que no es solamente política, sino también tiene ribetes culturales más profundos, que tiene que ver con la diferencia de cuidado entre el Estado de Israel y las organizaciones militares palestinas. ¿A qué me refiero? Este hombre se encontraba en una vivienda, o sea, si se encuentra en un departamento y se encuentra en un edificio, lo hace a sabiendas de que la gente de las casas lindantes están, o sea, allí hay civiles que sí que hay familias, y hay niños, y entonces el ejército Israel se ve obligado a actuar de una manera muy específica para evitar, no siempre se logra, que haya daños humanos y en lo posible tampoco se produzcan daños materiales a gente inocente. Entonces, como que hay una diferencia importante. Yo diría que es más, en muchos casos, como tú sabes, las bases militares de la Jihad Islámica en Gaza y obviamente también del Hamas se encuentran ubicadas en jardines de infantes, escuelas y hospitales, porque es una modalidad que ellos entienden evita o reduce la posibilidad de acción por parte de Israel. Quisiera señalar en esta oportunidad también otro hecho que es importante tener en cuenta, porque yo creo que obviamente nosotros en Israel, pero quizás también muchos simpatizantes de la causa de Israel en el mundo, tienden a hacer generalizaciones cuando uno habla de israelíes y uno habla de palestinos. Yo siempre digo, señalo, acentúo, subrayo, porque me parece esencial que no todos los palestinos son terroristas y no todos buscan el exterminio de Israel. Estamos hablando únicamente de las organizaciones terroristas, las naciones armadas islamistas, aquellas que adhieren al Islam radical, al Islam integrista. Hoy no por toda la tensión, pero todos los viernes, no sé si lo comenté en otra oportunidad, yo participo de un foro que se llama Foro por la Conciencia de Gaza, que es no es un movimiento y tampoco es un grupo, es una iniciativa proyectada para la convivencia, el entendimiento y el diálogo entre israelíes y palestinos. Y nosotros realizamos encuentros muy cerca del lugar donde yo vivo, o sea, nuevamente, reitero, yo estoy en la frontera misma con la Franja de Gaza, y nosotros conversamos, como estoy conversando contigo en este conversatorio, lo hacemos también con palestinos. En el caso de ellos, estamos hablando con gente que se opone al terror y a las represalias de los organismos dictatoriales de la Franja de Gaza, con una pequeña diferencia, que nosotros acá hablamos con total libertad, en tanto que nuestros interlocutores en la Franja de Gaza sufren cárcel y persecución, pero con mucha valentía tratan de seguir buscando caminos de paz y convivencia. Que esto se ve también fortalecido por el hecho de que Israel posibilitó en los últimos tiempos el regreso de miles y miles de trabajadores que son gente que no tiene trabajo y que no tiene alimento en Gaza.
Y ese es uno de los motivos, Carlos, que es importante de tener en cuenta para comprender por qué, ojalá así sea, ojalá que el Hamas gobernante no se adhiera algún tipo de acción militar de la Jihad. ¿Por qué digo esto? Porque al Hamas lo último que le conviene, lo último que puede desear es que el flujo de trabajadores de la franja que llegan a trabajar diariamente a Israel y reciben buen pago, que esto sea cortado o limitado, porque digamos que esto va a llevar a un aumento de la resistencia civil contra su dictadura. Recalco esta situación porque es importante de tener en cuenta como parte de la estrategia de Israel. Israel, en definitiva, con este operativo llamado Amanecer, trata de distinguir, de diferenciar entre la Jihad islámica y Hamas. Nadie puede asegurar que esto se logre. Es muy probable de que esto, que por ahora es un operativo, también desemboque en una guerra abierta y prolongada, y esperemos que así no sea, pero tú sabes, los conflictos bélicos pueden tener un desenlace que quizás no fue programado por aquellos que lo iniciaron. Sí, es cierto, cuando uno ejerce un poder, por ejemplo, teniendo el Sinaí y luego acordando la retirada para una posición diplomática de generosidad en los acuerdos de Camp David, y luego en 2005 unilateralmente se retira uno de Gaza a la hora de establecer condiciones para la paz, o las circunstancias en el año 2000 imprevistas, retirándose del río Litani, también en busca de la paz. Luego, evidentemente, la reacción tampoco puede ser unilateral porque hay múltiples actores participando y nunca se sabe cómo el otro va a acabar llevando a cabo su práctica. Lo mismo que, evidentemente, en la actualidad muchos países árabes que aportaron terrorismo en décadas anteriores, ahora o son neutrales, tibios, con la causa palestina, o directamente han llegado a acuerdos en base a aquel elemento de los pactos de Abraham. Por lo tanto, pareciera que, por un lado, pudiera pensarse que esta gente, los terroristas, no tienen más causa que tratar de poner el foco en ellos, pero tampoco deberían de tener tanto apoyo material. Eh, por un lado, lo que tú comentas suena lógico. ¿Me escuchas? Sí. Ok, porque probablemente haya acá inconvenientes justamente por la situación, muchas veces porque estamos, o sea, ya yo estoy escuchando acá los aviones y los drones de Israel. Entre paréntesis, en cualquier momento también puede haber algún tipo de represalia. Eso es el motivo por el cual yo trato de estar cerca de nuestro refugio, y eso también quizás tenga, digamos, provoca alguna dificultad técnica en nuestra comunicación. Ahora, yo creo de que tú planteas una situación muy lógica, pero en el Medio Oriente en particular, entonces es un lugar, digamos, muy fuera de la lógica. Yo creo que la vida en la región en la cual nosotros vivimos está muy impregnada, está muy sellada por emociones de tipo religioso. Y fíjate justamente cuáles son las organizaciones que están en juego: la Jihad Islámica y el Hamas, o sea, movimientos
que nacieron y se desarrollaron a partir de una radicalización del credo musulmán, que quizás no sea compartida por el conjunto de sus sociedades, pero son lo suficientemente importantes y han acumulado también un fuerte poderío militar como para provocar estas situaciones. Es más, justamente a partir de esta motivación religiosa, fíjate tú que el año pasado se desarrolló también un conflicto, porque desde la vecina Franja de Gaza, el Hamas y la Jihad se consideran los padres de Jerusalén. O sea, de ese punto de vista también yo creo que han tomado, si me coloco en sus zapatos, ¿no? O sea, trato de entender sus motivaciones, yo creo que han tomado una actitud muy inteligente, a sabiendas de que la causa de Gaza, en la forma que ellos la presentan, no recoge la adhesión ni la solidaridad del conjunto del mundo árabe y musulmán fuera de Irán obviamente. Entonces resolvieron tomar a su cargo también a la distancia su influencia, su injerencia sobre Jerusalén, o sea, sobre un lugar que está lejano de su territorio, pero que ellos consideran como parte esencial de su credo islámico, y por lo tanto el Hamas y la Jihad se autodefinen como protectores de Jerusalén. Dicho esto, es importante también acotar que en estos días nosotros nos encontramos frente a la fecha hebrea del 9 de Av, que es la que rememora la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. Y entonces esta conmemoración también es una fecha que puede añadir leña al fuego en las alternativas de este conflicto que estamos viviendo en las últimas horas. En definitiva, diría que no solamente temas de orden social, económico, estrictamente político inciden en la crisis que se ha desencadenado ahora, sino que la Jihad Islámica y el Hamas lograron impactar en gran parte no solamente de la población palestina, sino también de sociedades árabes alrededor, a partir justamente de esta autodefinición, autoconsideración de ser los padres o los tutores de Jerusalén y del templo del Aqsa, Sí, la mezquita del Aqsa. es interesante el matiz, porque cuando desde algunos gobiernos o autoridades son incapaces de proponer nada interesante para un pueblo, para movilizarle o para mantenerles unidos en torno a una causa, utilizan los símbolos, los íconos, a la hora de mantenerles movilizados o direccionarles en una determinada orientación. Y eso puede ser el símbolo de Jerusalén, ciertamente. Pero ahí hay un problema muy grave. Y es que, en teoría, el protector árabe de Jerusalén es el Estado de Jordania. Entonces, desde Gaza estarían confrontando no con Israel, sino con Jordania. Bien, Jordania también es un tema pantanoso para los palestinos, porque efectivamente desde el primer momento gran parte de los palestinos no reconocen, o sea, no es solamente que no reconocen la legitimidad de la existencia del Estado de Israel, sino que tampoco reconocen la legitimidad del reino de Jordania. Y entonces todo tiempo tratan de dinamitar la presencia no solamente de Israel, sino también de Jordania en lo que se llama el monte del templo. Y es dramáticamente cierto lo que tú marcas,
que justamente ante la imposibilidad de dar respuesta precisa, concreta, a los reclamos populares que tienen que ver con cuestiones mínimas de techo, de vivienda, de alimentación, de educación y futuro de sus niños, los gobiernos de carácter fundamentalista y no solamente en la franja de Gaza se remiten a códigos religiosos y los incrementan de tal manera que puedan, entre comillas, tapar cualquier tipo de reclamo y tratar de desviar las tensiones en contra de un enemigo externo y con más, digamos, sí, con mayor precisión en contra de Israel. Sí, mismamente, si nos fijamos en la zona norte, eh, si tuviéramos un Líbano como en los años 50, la relación sería tranquila, en el sentido de hay una proyección hacia el mar, la zona económica exclusiva, hay hidrocarburos, aquel Ben Gurión que decía, pobre Israel, el único trozo de Oriente Medio donde no hay petróleo. Bueno, al final hay, pero en el mar. Y podrían realizarse acuerdos con un Líbano tipo años 50, un estado laico, un estado próspero, pero ahí está Hezbollah porque le molesta. Porque si hubiera un acuerdo para gestionar esos campos petrolíferos juntos, Israel y Líbano, entonces tal vez esa manipulación que tiene para con las instituciones del Líbano tal vez decaería. Y eso seguro que a Hezbollah no le gusta. Pero claro que no le gusta. El Hezbollah en realidad es un agente de la República Islámica del Irán. O sea, es un gobierno títere. Yo tampoco descartaría la posibilidad que ante este golpe que está sufriendo en estos precisos instantes la Yihad Islámica en Gaza, sea justamente en el norte de Israel el Hezbollah el que trate de responder y provocar algún tipo de incendio bélico en esa región. A mí me resulta muy triste lo que está pasando con el Líbano, porque el Líbano ya no es lo que tú mencionabas antes. El Líbano en algún momento se soñaba que iba a ser la Suiza de América, perdón, la Suiza del Medio Oriente. Tenía todas las posibilidades de llegar a esta situación. Es una sociedad, o era una situación pluralista. Hoy día ya no lo es. Es increíble cómo una minoría adicta al Hezbollah y a Irán se ha adueñado de tantos recursos económicos y políticos y militares. O sea, es un partido, pero es también un ejército dentro del Líbano. O sea, es un ejército, ya no es una simple milicia. Y en ese sentido le ha restado gobernabilidad al poder civil en Beirut. De ese punto de vista, Israel, uno de los motivos por los cuales Israel trató hasta este último momento de evitar algún enfrentamiento bélico es justamente por esta situación, esta alianza entre los islamistas radicales de la Franja de Gaza y el Hezbollah en el norte de Israel, o sea, en el sur del Líbano. En ambos casos, tanto el Hezbollah como la Jihad y el Hamas están apoyados por Irán. Y tú me dirás, pero un momento, uno puede entender esto en relación a los chiitas del Líbano, pero en Gaza hay una mayoría sunita. Claro que sí, es así, pero fíjate que cuando lo que prima es el odio a Israel, las divergencias entre chiitas y sunitas musulmanes se reducen y lo que les importa principalmente a Teherán
es el exterminio de Israel y no las diferencias que en años anteriores llevaron a guerras fratricidas en la órbita musulmana. Sí, es un elemento, el de Irán, desestabilizador y también complementario a un intento de Estados Unidos. Decías un poco falso lo de América. América parece que está queriendo salir de Oriente Medio porque quiere enfocarse, cuando le dejen, al desafío de China como desafío global. Evidentemente eso implica que el mayor activo que hay en Oriente Medio en paz, en democracia, en tecnología y en todo, que es Israel, como en la, bueno, no ha sido hace poco, pero fue recientemente en términos históricos, aquella cumbre con países árabes musulmanes, patrocinada por Anthony Blinken, que ponía el foco en Israel como mediador, punto clave en la geopolítica de Oriente Medio, al que se han adherido países, incluso informalmente Arabia Saudí, a la hora de afrontar el desafío de Irán. Pero ahí el desafío está con el pacto nuclear, que tiene la doble vertiente. Tiene la vertiente de que si se vuelve a firmar y se llega otra vez al acuerdo, habrá paz y en principio no tendrán armas nucleares. Y entonces, en principio, globalmente será una estabilidad, una cierta guerra fría, estable, pero claro, entonces podrá proveerse más petróleo iraní, el mundo, y a través de ese dinero irá dinero a Hamas, a Hezbollah, y entonces por debajo habrá una inestabilidad latente que se generará en atentados, en terrorismo. No se puede tener la paz en todo a la vez. Eh, bueno, estás marcando un hecho cierto, pero tiene también otras aristas, porque yo no me atrevería a decir que la administración democrática, o sea, del Partido Demócrata, me refiero, en los Estados Unidos, eh, trata de retirarse de su influencia en Oriente Medio. Yo creo que trata de hacer algún tipo, tiene una actitud ambivalente. Por una parte es cierto, hay un giro que indicaría retirada, como pasó en Afganistán, pero por otro lado también hay actos de presencia, justamente como un operativo que realizó hace pocos días Estados Unidos, justamente contra un dirigente talibán en Afganistán. Justamente me parece, a partir de la competencia con, no es solamente con China, sino también con la dictadura de Putin en Rusia y su agresión a Ucrania, etcétera, etcétera, Estados Unidos no puede permitirse ese tipo de retirada total y trata de mantener su influencia, y en ese sentido Israel, lo ha recalcado Biden justamente en su última visita a Israel. Israel es concebido como un aliado muy importante, quizás el único aliado fiel que pueda tener Occidente en el Oriente Medio. Israel se encuentra en una situación bastante delicada, y aunque no es, digamos, el motivo de nuestra charla hoy, que quizás sería importante analizarlo en otra oportunidad, pero Israel también ha tenido actitudes ambivalentes hacia políticas norteamericanas. Por ejemplo, cuando Israel rechazó adherirse en forma abierta y absoluta en contra de la agresión de Moscú contra Kiev. Israel trató de ser un mediador justamente para evitar algún tipo de represalia moscovita contra los ataques de Israel a posiciones posiciones militares, nos referimos, ¿no es cierto? Posiciones militares de Irán en Siria y el Líbano. En definitiva, como tú ves, esto es un rompecabezas, y la situación es muy delicada. Y como es un rompecabezas, esto significa de que
cuando tú crees de que no es un naipe, porque tú das vueltas el cubo y descubres de pronto una cara que puede ser la cara opuesta a la situación que tú ves en un primer momento. Eh, no es algo nuevo para Israel, es una situación ya percibida todavía desde los tiempos de Ben Gurión, y en ese sentido, digamos que la obligación de Israel es no solamente programar su defensa militar, sino también desplegar una estrategia diplomática a largo plazo, y no solamente viendo los intereses en un, digamos, en un horizonte muy inmediato. Ciertamente, la defensa de Israel es algo que se ha desarrollado, lo mismo que desde los años 80 la tecnología ha ido adquiriendo importancia hasta ser una sociedad con muchas empresas dedicadas a ese ramo, hasta el punto de que precisamente después de la invasión de Rusia por parte de el territorio ucraniano, Alemania, la propia Ucrania, han visto los beneficios del Iron Dome, de la cúpula de hierro, como una protección, sin bien no perfecta al 100%, pero suficientemente buena a la hora de evitar la caída de cohetes y de misiles, cosa que evidentemente rezamos para que siga sucediendo ese freno en el ámbito terrorista en Israel. Sí, esto nos remite nuevamente a algo que me gustó mucho, que tú marcaste antes, y que es la preocupación de Israel hacia sus ciudadanos. Yo creo que lo que me permite en estos precisos momentos dialogar contigo es el hecho que el Consejo Regional de la zona en la cual vivo y el Estado de Israel han construido un refugio al lado digamos, de la habitación en la cual yo me encuentro en este momento. Y esto significa de que si, esperemos que no, pero que si en los próximos instantes suena aquí una alarma en relación a un misil desde Gaza o desde otro lugar, yo tengo a dónde dirigirme. Obviamente que desde el otro lado de la frontera esto no existe, y yo me imagino la histeria y el pánico de miles y miles de habitantes de la franja de Gaza, que aunque Israel tenga algún tipo de bombardeo específico y preciso contra un dirigente de una organización armada, estos civiles se sienten amenazados y pueden llegar a ser heridos, y no tienen ningún tipo de protección. Y yo creo que esta es un drama que no es nuevo, ya viene de hace muchos años, pero cada vez que se produce algún tipo de tensión o de crisis bélica, esta situación de desastre humanitario en la Franja de Gaza como que se ve incrementado, y claro está, como tú sabes, las organizaciones islamistas van a aprovechar demagógicamente esta situación, no para bajar las llamas, sino para tratar justamente de aumentarlas. Ciertamente, y para, en cualquier caso, con independencia de los hechos objetivos, tratar de manipular el relato y la forma de contar lo que allí sucede, teniendo la idea de que hay campo abonado en Occidente, lamentablemente, para escuchar esa forma de ataque al Estado de Israel. Tienes razón, tienes razón. Aunque yo no diría que es solamente algo lamentable, tiene algo positivo la predisposición solidaria que tienen los ciudadanos en Europa, en el mundo occidental, hacia aquellos que se perciben como los damnificados. Es cierto también de que esto tiene motivos
psicológicos que no vamos a entrar en este momento en el debate. Sería apasionante que los dialoguemos en otro momento, como el hecho que Europa tiene un cargo de conciencia por su presencia, su larga y penosa presencia colonial en Asia y en África. Y entonces este cargo de conciencia por su propia presencia colonial en épocas anteriores lo lleva a detener ahora una adhesión a aquellos que ellos ven hoy día como oprimidos por algún tipo de crisis. Y también perciben a Israel como parte de su propio, de lo que se denomina el primer mundo. Creo que también incide otro factor más, que es un factor ya cultural, que tampoco vamos a entrar ahora, pero también es un tema importantísimo de tener en cuenta, que es una sombra antisemita, o sea, un rechazo hacia la condición judía, que también tiene raíces religiosas. En fin, es un tema bastante complejo, pero a su vez todo esto también tiene una parte positiva, y esta parte positiva es justamente un deseo de solidaridad humanitaria, y yo creo que fue importante cómo se visualizó en los últimos tiempos en Ucrania, quizás no suficientemente, pero la recepción de refugiados ucranianos, o el hecho de que Putin se ve imposibilitado a llevar hasta sus últimas consecuencias su agresión a Ucrania, tiene también, me parece, tiene su asidero en esta percepción que Europa no es indiferente como lo fue en décadas anteriores hacia el dolor y el desastre de alguno de sus países. Pero me atrevo también a añadir de que siempre digamos, la búsqueda de la solidaridad está de parte del bando, voy a decir algo que parece trivial, pero es importante, del bando que se percibe perdedor. En este caso, la Jihad y el Hamas, y siempre van a buscar la imagen, la fotografía que les permita tocar las fibras y el corazón de los espectadores y los lectores de los diarios en el extranjero. Sí, hay historias muy interesantes y seguramente muchas romperían estereotipos, como por ejemplo ese reino antiguo en la zona del Kubán, entre Kazajistán, Ucrania, las actuales evidentemente es hace muchos siglos, que viendo las posibilidades de adoptar una religión, eh, decidieron que no podían adoptar el Islam, que tampoco podían adoptar el cristianismo, a pesar de que eran las que estaban más en boga, y prefirieron adoptar una un poco más antigua, pero seguía teniendo su caché, como era el judaísmo. Y buena parte del origen de muchos judíos viene de aquella decisión de este viejo reino. No, pero sería largo también, evidentemente. Cuando desde el Islam militante en organizaciones se establece la idea de que Israel es un estado cruzado, traen a colación el hecho no de un amor a la historia, sino el hecho de la memoria supuestamente adoptada por los pueblos islámicos respecto a la supuesta agresión del ámbito occidental, porque ahí traen la época del siglo XI a la época del siglo XXI y tratan de establecer la misma relación de los frani con los franceses de hoy, como si fueran los mismos, y lo acoplan con la mala memoria inducida respecto en Occidente a la, como tú decías, la mala conciencia respecto a las cruzadas. Por lo tanto, ahí acoplan y utilizan ese elemento para agredir a Israel y utilizarlo como eso que ya sabemos dentro de otras crónicas en la que, como ya sabemos que esto es verdad, entonces todo el resto de la crónica que nos dicen en la rueda de prensa también tiene que ser verdad. Sí, bueno, todos sabemos de que
digamos así, la historia no es solamente lo que se cuenta del pasado, sino que también es un relato del presente, y las distintas narrativas responden a intereses políticos, y es evidente que, como tú señalas, de que acá hay una fabricación de mitos que tienden justamente a justificar una constante posición de beligerancia. Yo tengo la esperanza que fuerzas laicas, democráticas, humanistas en la órbita árabe, y no solamente en la órbita árabe, en la órbita musulmana en general, que esto también tiene que ver con Irán, puedan en algún momento sobreponerse a estas tendencias, porque yo sé que positivamente estas fuerzas civiles existen. Hoy día son censuradas. Tú sabes de que son hasta tal punto censuradas de que en los últimos días en Irán se está persiguiendo a un importante director cinematográfico que fue laureado con premios Oscar, y que a su obra cinematográfica, y que le da honor a Teherán. Pero el imperio de los ayatolas entonces no tolera ningún tipo de crítica, no solamente política, obviamente no lo toleran, sino también ningún tipo de actitud política laica o contestataria de ningún tipo, y por eso estudiantes, escritores, artistas son perseguidos. Pero si son perseguidos quiere decir que se les teme, y que estas fuerzas existen, y existen en el Líbano, existen en Irán, y yo creo que merecen el reconocimiento y el apoyo, porque pueden llegar a ser algún tipo de esperanza como para que el mundo musulmán no quede eternamente hundido por las fuerzas integristas actuales. Es cierto, es de ese metarrelato del que depende esa forma de contar lo que sucede hasta el más pequeño detalle. Muchas veces ha habido incursiones para tratar de hacer acciones puntuales, y a la vuelta algún soldado ha sido secuestrado, y evidentemente, como Israel se preocupa hasta el último de sus hijos, ha habido operaciones para salvarlos, y bueno, en algunos casos ha habido que rescatar los huesos, lamentablemente, después de mucho tiempo de espera. Ha habido muchas circunstancias, ciertamente. La operación Amenacer puede ser en algún momento, en las próximas horas o días, decisiva a la hora de avanzar en la transformación del conflicto en algo distinto. Efectivamente, Juan Carlos, mira, francamente yo quisiera, me apasiona, me interesa mucho seguir dialogando contigo, pero fíjate, en este momento es justamente la hora que estamos en Israel, es la hora que está anocheciendo, y la percepción que, digamos, por experiencia anterior, de conflictos anteriores, es que justamente a esta hora es, digamos, la hora preferida para los ataques árabes, y entonces yo sinceramente quisiera estar en este momento en nuestro refugio, pero con muchísimo gusto podemos continuar nuestro diálogo, nuestra oportunidad, en otra oportunidad, y esperemos de que esa otra oportunidad no esté ligado a nada que tenga que ver con sangre ni con guerra, sino justamente para profundizar este debate cultural en el cual tú tienes tanto conocimiento. Sí, ciertamente habrá otras oportunidades, y estoy muy agradecido, y ciertamente la experiencia y la seguridad son muy importantes, y esperemos que no sea necesario, pero prevenir siempre está muy bien. Muchísimas gracias a ti, hasta un próximo encuentro y un gran abrazo. Igualmente. Salud. Lejaim. Shalom. Shabbat shalom.
Mm.